los escalones de la capilla mayor, dos sepulcros. El situado al lado de la epístola corresponde a Payo Gómez Charino y el del lado del Evangelio es de estilo gótico y del siglo XV. Sobre él dos estatuas que representan a una dama y un caballero yacentes. La dama más cerca del altar mayor, con sus manos recogidas en oración. Viste una larga túnica y una gran toca o manto cubre su cabeza. Descansa ésta sobre escalonados almohadones. Postrados y al lado de su cabeza dos ángeles y a los pies dos pequeños y fieles perros. A su lado la estatua de un caballero y en los laterales del sepulcro varias labras heráldicas que representan los linajes de Figueroa, Montenegro, Sarmiento y Aldao. En la cabecera de este sepulcro otro escudo. Es igual que el sitio en la plaza de Méndez Núñez, que reúnen las siguientes características. Escudo partido en dos cuarteles. En el primer cuartel, dos lobos o corderos pasantes y en el segundo, un árbol arrancado. Este escudo armero pertenece al linaje de los Crum o Cru. Casto San Pedro Folgar, en sus estudios sobre los enterramientos y por los documentos recabados del Marqués de Santa María de Villar asentados en la lógica, dicen que en la capilla mayor de la iglesia de San Francisco de Pontevedra está enterrado Pedro Crum o Cru. Pedro Crum fue llamado el del milagro, como secuencia de la flecha que le atraviesa luchando contra los moros, invocando a San Francisco, fue curado. A Pedro Crum se le llama también el de Antequera por haber participado en la toma de esta plaza a las órdenes del infante Fernando de Castilla en 1410 contra el rey de Granada, Josep III, rey nazarí, que sucedió a su hermano Mohammad VII y que destronaron en 1418.